Buenos días. Mi grupo les viene a exponer la obra Orlando Furioso. Está conformado por Camila Martínez y mi persona, Mayra Giraldo. La siguiente. Título: Orlando Furioso. Este es un poema épico caballeresco escrito por Ludovico Aristo y cuya redacción definitiva se publicó en 1532. Está compuesto de 46 cantos e incluso algunos de los personajes son de seres inspirados en la literatura clásica, griega y latina. Porque el título de la obra, cuando Orlando halló, no la pases. Bien, porque el título de la obra, cuando Orlando halló en una fuente las señales de que Angélica se había casado con Merodo, se volvió loco, arrasando así árboles, casas, ganados, ríos, etc. A pesar de que Orlando no es el protagonista absoluto de la obra, porque hay diversos personajes, en la historia aparecen, como ya dije, diferentes personajes que van apareciendo y desapareciendo en la narración, o sea, encontrándose y distanciándose. Siguiente. Autor de la obra, Ludovico Aristo. Nació el 8 de septiembre de 1474 en Reggio Emilia y falleció el 6 de julio de 1533 en Ferrara. Fue un poeta italiano considerado como el poeta épico más notable de su siglo. Escribía acerca de la naturaleza y el amor, pero también le gustaba escribir sobre la pérdida de la esperanza y la fe. Es el autor del poema Orlando el Furioso. Además, por su personalidad y gran renombre, escribía escenas para las obras Argilia, Los Supuestos, El Nigromante, Las Alcahuetas y Los Estudiantes, entre otras. Prosigue. Época a la que pertenece. Pertenece a la literatura de la épica en el Renacimiento. ¿Por qué pertenece a esta época? Porque la épica culta renacentista la forman una serie de poemas más o menos extensos que dedican sus versos a relatar hazañas verdaderas o legendarias de héroes famosos o de distintas épocas. Siguiente, por favor. Tenemos a los personajes. Como ya dijimos, Orlando Furioso no era en total en sí el personaje principal de toda la obra. Él, antes de que se cegara por la furia, la cólera, etcétera, él era un caballero, además de eso, amable, amigable, etcétera. Él se enamoró de Angélica la Bella. Ella lo engañó. Está Rinaldo. Él era un caballero, era amigo de combate de Orlando, pero en un momento se convirtió en su rival, ya que él también se enamoró de Angélica. Pero esto pasa porque él bebe de una fuente que lo hace enamorarse enseguida de ella. Con ella ocurrió lo contrario. Ella bebe de una fuente que la hace sentir odio hacia él. Después de un largo tiempo, él bebe de una fuente que lo hace ya volver en sí. O sea, ya se desenamora, por así decirlo. Tenemos a Angélica. Es la princesa de Catay. Ella se casa con Medoro, es con el que engaña a Orlando. Tenemos a Bradamante, que es otro de los personajes principales de esta obra. Ella es hermana de Rinaldo, doncella del Amazonas y guerrera. Ella se casa y se enamora de Rugero, que era un sacerdote. Ellos dos viven su historia de amor, o sea, la de ella sí es decente. El resto son personajes secundarios en la obra que no tuvieron mucho, pero ahí estaban. Al lado de esto vamos a encontrar la ocupación que tenían en el libro. En la siguiente. Bien, las acciones más importantes de las obras. Aquí solo me voy a centrar en las que aparecen en la diapositiva.
Bien, la obra empieza en el campamento Carlomagno, en donde tienen que batallar con el jefe de los cenesos, que es Agramante. Entre los caballeros hay rivalidades y envidia. Entre los más destacados está Orlando y Rinaldo, que están completamente enamoradas de la princesa Angélica. Cuando los cristianos son derrotados por los caballeros, Angélica aprovecha para poder escaparse, pues ella estaba en ese campamento. Al ella escaparse, Rinaldo va detrás de ella, pero ella como que se esconde, por así decirlo. Ella llega a un río en donde se encuentra con un morro. El morro le dice que la va a ayudar, pero sí, a cambio de eso, ella tiene que aceptar el amor de él. Angélica finge estar enamorada de ese morro y durante ese proceso Rinaldo aparece, que es cuando Rinaldo y el morro comienzan a luchar, pues él como que le entra celos de que él esté con ella. Angélica aprovecha nuevamente y se escapa. Rinaldo, al ver que se escapa, la busca, pero no al encontrar rastro de ella, lo mandan a París y de ahí el imperio lo manda a Inglaterra para buscar cristianos que ayuden en la lucha. Por otro lado, Orlando la busca en el bosque y ahí se encuentra con una vieja en una cueva, que dentro de esa cueva está la princesa Isabel, futura esposa de el príncipe Cervino. En eso aparece una banda de forajidos que combaten con Orlando. Orlando al final sale luchador y consigo se lleva a Isabel. En otra parte de la historia, el rey Agramante ataca París con ayuda de Orlando y con diferentes valientes. Llega un punto de la obra en donde Orlando se entera que Angélica se ha casado. En eso, él ahí entra en su cólera de ira, que es de donde sale el título. Y él, al entrar con tanta ira, como dije al principio de la historia, él comienza a relatar con todo lo que se encuentra. En eso, él deja su armadura. Cervino e Isabel la encuentran y la toman como trofeo. En eso, un morro quería tener esa armadura. Cervino pelea con el morro y al final Cervino muere, porque el morro le arranca la cabeza. El morro queda con Isabel. E Isabel, al tener tanto dolor, decide matar al morro. Ya al final de la historia, un primo de Orlando llamado Ostalfo vence a uno de los magos y libera a Bradamante y su futuro esposo y a los demás prisioneros. En eso, Asfalto va en su caballo alado, o sea, un caballo que tiene alas, y llega al paraíso terrenal donde lo acoge San Juan Bautista. Y ahí, durante tanto trabajo, encuentra una botella donde dice Juicio del Caballero Orlando, que es lo que tiene que ingerir Orlando para volver en sí. En eso, cuando él vuelve a la tierra, donde sepa que estaba, él, con ayuda de muchos hombres, atan a Orlando y hacen que aspire lo que contiene la botella. Cuando Orlando aspira eso, vuelve en sí y vuelve a ser el caballero que siempre ha sido. Y al final de la historia, Bradamante y Ruggero se casan y los caballeros vencen a los morros. Y Orlando vuelve con su título de caballero respetado por todos. Ya. Siguiente, por favor. Ok. La acción de la obra se centra en tres argumentos. Primero, el amor de Orlando por Angélica. Segundo, la lucha entre francos y sarracenos. Y tercero, el amor entre Ruggiero y Bradamante. Alrededor de estos tres temas aparecen numerosos personajes secundarios
entretejiendo una historia donde se mezcla la fantasía y la realidad sin límites. Esta tal vez sea una obra, o sea, la obra que más plenamente sintetiza el Renacimiento italiano, por la perfección de la forma, la ironía, etc. Esta ejerció una enorme influencia en las letras europeas de los siglos XVI y XVII. La siguiente. ¿Por qué pertenece al género épico? El género épico es aquel que presenta hechos legendarios o ficticios. En esta obra hay algunos fragmentos donde hay magos, hechizos, dragones, etc. El tema épico representado por la lucha entre los moros y cristianos y los distintos combates que protagonizan entre sí los héroes del poema. Gracias.